Seguimos en Más Info con el tema del día, la reforma judicial que se está debatiendo ahora en el Senado de la Nación. Y vamos directamente en vivo con Jero Mura, que está allí. Hola Jero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ale, ¿cómo estás? Buenas tardes. Aquí estamos frente al Congreso de la Nación. Les vamos a mostrar un poco el clima porque ustedes saben, se ha convocado aquí a una protesta, una jornada que comenzó temprano con un abrazo simbólico cuando fue justamente la convocatoria para esta sesión, para los legisladores de la Cámara Alta, pero que continúa lo que fue el día de ayer. Recordemos que hubo un acampe, una vigilia, se había montado un gazebo, habían impedido que se monte la carpa las autoridades del gobierno de la ciudad. Sin embargo, los manifestantes, algunos de ellos, hicieron una vigilia y permanecieron durante toda la noche para continuar con este reclamo, para expresar su repudio al proyecto por la reforma judicial. Por eso es que han realizado este banderazo, una bandera que comprende unos 150 metros, que está rodeando las rejas que bordean al Congreso de la Nación. Así que por ahora, Ale, esta es la situación. Nos dicen que van a permanecer siempre y cuando se trate todavía este proyecto, es decir, que si, como está previsto, se trate el proyecto después de las 10 de la noche o más cerca de la medianoche, los manifestantes se van a quedar y no habría que sorprenderse si siguen llegando, porque a diferencia de lo que ocurrió ayer, hoy no va a haber lluvias. Ayer más o menos llegamos a tener esta misma cantidad de gente, así que es probable que con el correr de las horas veremos un panorama muy similar a lo que fue la protesta el pasado 17 de agosto. Jero, ¿a qué hora comenzó a llegar aproximadamente la gente? Los primeros a la mañana, pero la convocatoria era al mediodía. Recordemos, Ale, que son autoconvocados. Te digo, caminando aquí por la plaza del Congreso, no hemos visto banderas partidarias y esa quizás es la diferencia con otras protestas anteriores, ¿no? Porque si bien son, las personas que están aquí están muy ligadas a más bien los bloques opositores del Congreso de la Nación, es decir, expresan el repudio al proyecto del oficialismo. La realidad es que no hemos visto dirigentes ni de Juntos por el Cambio ni de otros frentes legislativos, así que bueno, es probable que tampoco se acerquen porque dicen y ya nos han remarcado que no es una convocatoria partidaria, son solo autoconvocados los que están aquí. Bueno, muchas gracias, Jero. Enseguida vamos a volver con más imágenes en vivo desde el Congreso, pero ahora nos metemos directamente al debate del Senado sobre reforma judicial. Senador País, afirmativo. Senador Parrilli, afirmativo. Senador Petko Nayenov, afirmativo. Senadora Pilati Vergara, afirmativo. Senador Poggi, afirmativo. Senador Recalde, afirmativo. Senador Reutemann, por favor, el sentido de su voto. Gracias. Afirmativo, señor secretario, pero no me aparece en mi pantalla la votación, no me aparece para votar, ¿se da cuenta? Es un problema técnico. No se preocupe que está confirmado su voto afirmativo ahora. Senador Reutemann, afirmativo. Senador Rodas, afirmativo. Senador Rodríguez, senador Matías Rodríguez, afirmativo. Senadora Rodríguez Machado, afirmativo. Senador Rodríguez, afirmativo. Senador Romero, ausente. Senadora Sacnún, afirmativo. Senadora Zapaja, afirmativo. Senador Schiavoni, afirmativo. Senador Snopek, afirmativo. Senadora Solari Quintana, afirmativo. Senadora Tagliaferri, afirmativo. Senador Tayana, afirmativo. Senador Tapia, afirmativo. Senadora María Belén Tapia, afirmativo. Senador Uñac, afirmativo. Senadora María del Clara del Valle Vega, ausente. Senadora Verazay, afirmativo. Senador Belletrini, afirmativo. Senador Zimmerman, ¿me aclara el alcance de su voto? Afirmativo. Gracias, senador. Unanimidad, señora presidenta. Por unanimidad resulta aprobado la orden del día número 61. 61, ¿no? Sí, bien. Corresponde someter a consideración ahora las órdenes que se van a dar lectura por secretaría. Orden del día número 115/20. Dictamen en el proyecto de resolución del señor senador Mayans y de la señora senadora Fernández Sagasti, por el que se deja sin efecto la designación
del doctor Juan Emilio Simoni como vocal suplente del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público de la Defensa y en la solicitud de designación del vocal titular en representación del Senado para integrar el mismo. Orden del día número 116/20. Dictamen en el proyecto de resolución del señor senador Mayans y de la señora senadora Fernández Agasti, por el que se deja sin efecto la designación del doctor Mario Laporta como vocal titular del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal y en la renuncia de Felipe Rica como vocal suplente del mismo. Bien, por secretaría se va a dar lectura a la lista de oradores. Lista de oradores. Senador Doñate, senador Nailov y senador Mario País. Resulta aprobada, hay consentimiento. Tiene la palabra el senador Doñate. Muchas gracias, señora presidenta. Además de cumplir con la designación de los integrantes en el Ministerio Público de la Defensa, en el Tribunal de Enjuiciamiento, ese órgano, también venimos a dar sesión a dictámenes surgidos de la Comisión de Asuntos Constitucionales de este Senado, que vamos a votar en este recinto, y que vienen además a regularizar, a normalizar y a enmendar una grave irregularidad que cometió la ex vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, al momento de definir... Senadora, acérquese, por favor, acérquese más al... ¿Sí? Porque por momentos es como que se va su voz. Gracias. Decía que venimos a normalizar, a enmendar una grave irregularidad que cometió la ex vicepresidenta Gabriela Michetti al momento de definir de manera, digamos, arbitraria, unilateral, ilegal e ilegítima a los representantes del Senado de la Nación, de este Senado, del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal, particularmente. Y es necesario ordenar, para que se entienda esta presentación y los fundamentos de estos dictámenes, hacer un breve repaso de cómo llegamos a esta decisión. Con fecha 16 de junio de este año, el doctor Luis Felipe Rica presentó en este Senado de la Nación su renuncia al cargo de vocal suplente del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal. Ahí había sido designado por un decreto de la Presidencia del Senado, de Gabriela Michetti, con fecha 30 de mayo de 2019. Es entonces que, en oportunidad de analizar esa designación del vocal suplente, se tomó también conocimiento de otro decreto de la ex presidenta de este Senado, por el que en fecha 16 de noviembre de 2018, a través de un decreto, se propone la designación como vocal titular en ese mismo tribunal del doctor Mario Laporta. Y a partir de la evaluación de esos decretos, tanto de la designación del doctor Rica como del doctor Laporta, se observa que esas decisiones, esas propuestas, fueron suscritas exclusivamente por la presidencia del Senado, sin ser sometida, como indica la ley, al pleno, al debate, al pleno de la Cámara, como establece la ley 27.148, la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal. El artículo 77 de esa ley es taxativo. El Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público está integrado por 7 miembros y uno de ellos, el representante del Senado, debe ser designado por la mayoría de la Cámara de Senadores. Uno por el Poder Ejecutivo, otro por la mayoría de la Cámara de Senadores y otro por el Consejo Interuniversitario Nacional. Más nunca por la decisión arbitraria de la presidenta de este Senado. Es así que, haciendo un poco de historia y revisando lo que sucedió desde el 2015, cuando se sancionó la nueva ley orgánica del Ministerio Público, vimos cómo en aquel año, en la Comisión de Asuntos Constitucionales, hubo 2 dictámenes, uno por la minoría, que en aquel momento llevó adelante la persona de la senadora Liliana Negre Alonso, proponiendo por la minoría a Julio César Rivera, doctor Rivera, y por la mayoría, hubo un dictamen de mayoría por la que se propuso al doctor Grau. Se establecieron los dictámenes y se votó en el Pleno del Recinto en una sesión ordinaria del 7 de octubre de 2015, donde se sometió a la votación con 35 votos que logró el doctor Grau en representación de la totalidad del Senado, es decir, de los senadores y senadoras que lo votaron. Hasta hoy,
no obra constancia en este Senado de la Nación que dé cuenta que la propuesta de la designación del doctor Laporte o del doctor Reca haya sido votado por el Pleno de la Cámara. Porque hay que ser absolutamente claro, señora Presidente, la banca en el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal es del Senado, no es ni del abogado, ni de la persona, ni de la vicepresidenta de la Nación. Y el artículo 77 de la Ley 27148 habla de la selección del miembro que represente al Senado, debe ser producto de la voluntad del órgano legislativo expresada en el voto y no a partir de la arbitrariedad de un decreto presidencial. No hay posibilidad alguna, señora Presidenta, de homologar una propuesta de un candidato que no haya surgido de la votación del cuerpo tal como lo indica la ley. Y menos aún, cuando el anterior partido gobernante, además, ni siquiera, señora Presidenta, tenía la mayoría formal en este Senado. También es cierto que el dispositivo del artículo 77 habla de los 3 años en las funciones contados a partir de la designación y una última actividad de su permanencia en tanto haya tomado conocimiento de los expedientes durante su gestión. Pero resulta insostenible pretender que... Seguimos compartiendo toda la información que se está dando en el Senado. Aparentemente todo parece indicar que hoy no va a haber ningún tipo de sorpresa. Veremos qué es lo que puede llegar a pasar cuando todo esto pase a diputados. Les propongo lo siguiente, nos vamos a una pausa muy breve. A la vuelta seguimos muy de cerca este tema. Vamos a tener el análisis de nuestra compañera especialista en temas judiciales, Ceci Doana, y por supuesto otra información aquí en Más Info hasta las 4. Ya venimos, no se vayan. ¿Cómo te imaginas el auto del futuro? Con un diseño